Pero también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por las diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito de fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Todos los que desean vivir una vida piadosa en Cristo Jesús serán perseguidos, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La diferencia entre nosotros y ellos, los que pertenecemos a Dios por nuestra fe y nuestro arrepentimiento y nuestra confianza en la persona y obra consumada del Señor Jesucristo, esta es la diferencia entre nosotros y todos los demás. Nosotros versus ellos. Por cierto, todos nosotros somos marcados por algo. Es la gran diferencia entre nosotros y ellos. Es la gracia de Dios. Y de hecho, para muchos de nosotros que llegamos a la fe, en años posteriores, antes de recibir la gracia de la salvación, antes de la gracia de Dios, vemos una clásica diferencia entre nosotros contra ellos. Así que los primeros 10 versos que acabamos de escuchar tienen una imagen de ellos. Y luego estos últimos versos, desde el versículo 9, podemos observar que hay una gran diferencia entre un grupo de personas y otros. En el versículo 8 hay una distinción, y es una distinción muy clara. La gente será amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Todos estos son individuos que no conocen su propio corazón o son totalmente deshonestos acerca de su propio corazón. Entonces, tú dirías, sí, hay una diferencia entre ellos y nosotros. Ellos hacen cosas que nosotros no haríamos. Pero escucha esto, amado cristiano. Puede que ya no hagas estas cosas, pero en el fondo de tu corazón, cada una de estas cosas todavía guerrea en tu carne. Así que la diferencia entre ellos y nosotros no es de alguna manera lo que hacemos o lo que hemos llegado a hacer. Podríamos decir que ya no luchamos con esas cosas. No soy amante del dinero, ni orgulloso, ni arrogante, ni abusivo, ni desobediente a mis padres. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. La diferencia entre ellos y nosotros no es el hecho de que ellos luchan con estas cosas y nosotros no. La diferencia entre ellos y nosotros es, ante todo, que ellos están identificados y marcados por estas cosas, mientras que por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros ya no lo somos. Pero mira aquí, en el versículo 6, y verás otra distinción entre ellos y nosotros, porque estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias.
Así que estos son individuos que no solo practican estas cosas, sino que influyen en otros de esta manera. Versículo 7 dice que estos siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y luego dice que de la misma manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, están descalificados respecto a la fe. Ellos no solo luchan con esto, sino que son identificados por este tipo de vida. Son embajadores de este tipo de vidas, y se oponen a la verdad de Dios. De hecho, siempre van a estar argumentando de que este tipo de vida no es aceptable, sino que también en muchos casos es preferible. Llaman al bien mal y al mal bien. Y es por eso que hay una distinción entre ellos y nosotros. Y esta distinción es muy obvia, pero hay distinciones que no son tan obvias. De hecho, la siguiente distinción es la que tiene un cristiano genuino. Mira el versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito de fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. Y mira lo que dice en el verso 11. Da un giro inesperado, porque aquí está hablando de su vida y de su carácter, que es diferente al personaje que hemos leído anteriormente, que hemos escuchado en estos primeros 9 versículos de capítulo 3. Mira por favor el verso 9 y luego el 11. Mas no irán más delante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Leamos el verso 11. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas estas me ha librado el Señor. Pero hay una forma interesante, como Pablo dice aquí que el Señor lo rescató. Y quizás tú quieras saber un poco más de dónde se escribió esta carta, de dónde Pablo escribió esta carta. Esta carta fue escrita en una prisión antes de que Pablo fuera ejecutado. Versículo 12. De hecho, todos los que desean vivir una vida piadosa en Cristo Jesús serán perseguidos, mientras que los malvados y los impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda de Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Te persuadiste, sabiendo a quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este es el Evangelio de Dios que encontramos en la palabra de Dios. Esa es la diferencia entre nosotros y ellos. Es la salvación. Es la salvación que es nuestra en Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Esa es la distancia entre ellos y nosotros. Es el hecho de que somos pecadores como ellos, pero somos pecadores que han sido salvados por su gracia, porque Dios en su misericordia nos trajo el Evangelio. Y me encanta la forma en que Pablo aquí en el capítulo 3, también en el capítulo 1, le recuerda a Timoteo que ha estado escuchando esto toda su vida. Toda su vida. Tenemos la obligación y el privilegio de criar a nuestros hijos en la disciplina, la instrucción del Señor, con la esperanza de que por el poder del Evangelio puedan ser rescatados y redimidos de los primeros 9 versículos del capítulo 3, y para que ellos puedan vivir honrando a Dios. El versículo 16 y 17 es la parte más famosa de este capítulo, pero sin embargo creo que hay algo mucho más poderoso que cuando los pones en su contexto general. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esta es la diferencia. Toda la Escritura es exaltada por Dios. Es la palabra de Dios. ¿Y por qué es la palabra de Dios? Es útil. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y es por eso que el hombre de Dios puede estar completamente equipado, preparado para toda buena obra. Eso es lo que nos separa de ellos. No es cómo nos vestimos exteriormente, no lo que hacemos exteriormente, no lo que decimos exteriormente, sino el fruto de la palabra de Dios en nuestra vida, el fruto del Evangelio en nuestra vida, el fruto de la obra consumada de Jesucristo en nuestras vidas. Cristo murió por nuestros pecados una vez, el justo por los injustos, y esto es para llevarnos de nuevo a Dios.
Cristo en su obediencia guardó toda la ley y la guardó perfectamente para imputarnos su justicia, de tal manera que cuando venimos a Él por fe, Dios el Padre nos ve como completamente justos porque nos ve en Cristo. Y luego en su obediencia pasiva, nuestra pecaminosidad le es imputada a Él. Y Él muere en la cruz como nuestro sacrificio expiatorio, sustitutivo, pagando en su cuerpo la pena que debíamos, porque nuestros pecados le fue imputado a Él. Y porque su justicia nos es imputada a nosotros, estamos ante Dios perdonados y santos y justos. Y esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Es la única diferencia entre nosotros y ellos. Ahora escucha algo más. Es una diferencia suficiente entre ellos y nosotros. No solo se trata de nuestro comportamiento y nuestra apariencia, aunque alabado sea Dios, porque por su gracia caminamos en santidad y justicia. Más y más, cada día, a medida que somos conformados a la imagen de Cristo. El hecho de que pertenecemos a la familia de Dios, que hemos sido justificados y adoptados, y estamos siendo santificados, y un día seremos glorificados. Donde la diferencia entre nosotros y ellos, que ha sido obrada en nosotros por su palabra, manifestada por toda la eternidad, para gloria de Dios, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si estás aquí hoy y creyeras que el cristianismo se trata de que tienes que trabajar duro para no parecerte a la primera mitad de este capítulo, para que en tu propio poder, en tu propia bondad puedas identificarte con la segunda mitad de este capítulo, entonces podría animarte a mirar de nuevo, a pensar de nuevo, a dejar de confiar en ti mismo y en su lugar arrojarte a la misericordia de Dios, el Dios que redime a los pecadores a través de la persona y la obra de Jesucristo, y solo a través de la persona y obra de Jesucristo, que es tu única esperanza. No que vengas a este lugar, no que vivas según un conjunto de reglas, no que hayas tenido alguna experiencia en particular, sino que hayas confiado en Cristo, y solo en Cristo. Y solo en Cristo para redimirte de tu pecado y hacerte un hijo de Dios. Corre a Cristo.